Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy vamos a hablar de un tema peliagudo. No sé si llamarlo problema. Es una circunstancia de la vida que condiciona a muchos y que genera, bueno, frustraciones, deseos, ansias y mucha trifulca, a lo mejor demasiada. Y vamos a hablar del aborto, que todavía no lo he dicho, y vamos a hablar de él con Benjamín Forcano. Benjamín, buenos días. Buenos días. Teólogo, pensador y ideólogo de este pergeñador, de este magnífico libro, esta propuesta, en formato libro, pero más que un libro en sí, es una propuesta que editáis con Desclé, debate en torno al aborto, con 5 personajes, contigo, con Nuria Terribas, con Juan Macià, con Federico Mayor Zaragoza y con Javier Elzo. ¿De dónde sale esta necesidad de hacer un debate en torno al aborto? De la sociedad de la propia en la realidad cual estamos viviendo. Es decir, yo entiendo que hace ya unos años, porque yo me ocupé de este tema en el año 1975. Ajá. En el 75, no en el 85. 40 años, cuando el aborto estaba absolutamente prohibido en todas las exactamente. circunstancias. Entonces comienza, es decir, el aborto no había trascendido todavía los límites de la intimidad de la persona, de la pareja, de la familia. Era más bien un hecho oculto, no diré clandestino, pero casi, pero que no había alcanzado la publicidad, el interés social que hoy ha tenido, lo cual para mí es un bien. Hemos sacado, digamos así, un problema importante. Hemos sacado del armario el problema. Eso, que nos afecta a todos, que tiene un interés enorme. ¿Por qué? Porque el tema está relacionado con la vida. Todos hemos sido vida intrauterina, todos hemos sido embrión, feto, y ahí está un poco el juego, el futuro de lo que es la vida humana de cada uno y de la especie. En ese sentido, yo creo que el hecho de que esto haya saltado a la luz pública, ¿sí?, que lo tratemos ahora serenamente, esto es lo importante, y no con temor ni con miedo. Pero no es tan fácil lo de tratarlo serenamente como estamos comprobando no es nada fácil. en el ámbito político y social. Porque yo veo que hay dos posturas quizás un tanto extremas que habría que evitar. Primero, la que proviene pues siempre de la tradición, de lo antiguo. Hay quien no quiere moverse, quiere seguir inalterable en esa postura, como diciendo, siempre ha sido así, hombre, siempre ha sido así. Alguna vez deja de ser así. ¿Por qué? Porque ahora, afortunadamente, este ámbito de la realidad biológica embrionaria, que era antes desconocido, poco estudiado, pues oye, y que no creaba problemas, o los creaba o los llevaba adelante la pareja o la persona o la mujer por sí sola. Ahora hemos visto que realmente esto atañe también no solamente a la persona, a la pareja, sino a la sociedad. Y entonces este hecho convoca el interés, la atención del científico, ¿sí?, del médico, del profesor en educación, del legislador, del político. Todo el mundo tiene que ver con este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, fíjate, nos encontramos aquí con un hecho fundamental, y es que los procesos biológicos de la persona humana, de la sexualidad humana, no son procesos ciegos, no son procesos, digamos así, un tanto instintivos como pueden ser los del animal. Entonces el hombre ha descubierto, la persona, que tiene derecho a conocer mejor lo que esto era en gran parte un secreto, un misterio desconocido. Para ello han venido los grandes conocimientos, los grandes avances de todas las ciencias que nos permiten explorar, precisar. Entonces, esta capacidad que tenemos de conocer mejor nos lleva también a regular mejor, personal, social y colectivamente, un tema tan importante, lo cual es un progreso. Esto no es, por tanto, diría yo, un paso en falso, un afán de ir contra la tradición, sino simplemente es el lógico avance de lo que es el ser humano, la sociedad humana, que avanza, que por supuesto tiene en cuenta lo que vamos recibiendo del pasado, pero que no nos paramos en el pasado. Hay posturas, Benjamín, cerradas en cuanto al aborto. Se puede ser, por ejemplo, es imposible ser creyente, pro vida y estar a favor de algunos tipos de aborto, por ejemplo. No, mira, vamos a ver, yo creo que haces bien en hacerme esta pregunta, porque primero de todo tenemos que hacer una precisión en cuanto a las palabras. Claro.
a ver qué significa el aborto, qué significa estar en contra o en favor del aborto. Claro, yo creo que... ¿Qué significa estar en favor de la vida? Claro. Claro, entonces, primero para entendernos, porque si no la gente se confunde. Entonces la palabra aborto yo creo que de alguna manera nos da a entender que se interrumpe, ¿verdad?, una vida en desarrollo a la cual se le impide nacer. Se interrumpe el embarazo, bien, justificada o injustificadamente, claro, sí. Entonces, el aborto sí se refiere a este proceso embrional de la vida, pero yo soy, y creo que la mayoría, sin duda alguna, antiabortista. Si el aborto significa aquella acción abortiva que intenta eliminar una vida humana, fíjate bien lo que te digo, sí. Eliminar una vida humana, yo soy y seré siempre antiabortista, porque yo estoy, como tú, a favor de la vida, el derecho fundamental a la vida. Lo que aquí está por determinar y precisar... Cuando hablamos de vida humana. Ahí está el asunto. Cuando en una acción que se llama abortiva, en un sentido amplio, se da precisamente eso. La eliminación, el cese, la interrupción de una vida humana. Y hay un límite, porque se habla de las 8 semanas, se habla de cifras determinadas, pero, bueno, ¿dónde está el límite cuando se habla de eso? Ahí, afortunadamente, yo creo que los que mantienen la postura conservadora, en general de buena fe, porque yo entiendo que esto es un ámbito que antes era tan sagrado porque se relacionaba con la vida. Sí, porque es curioso que por lo menos en el ámbito de los creyentes, tanto los que están absolutamente en contra de cualquier tipo de aborto, venga de donde venga, como los que pueden entender o podemos entender algunas formas de interrupción voluntaria del embarazo, creo sinceramente que todos estamos actuando de buena fe y orientados hacia la defensa de la vida. Yo pienso que también. Lo que pasa es que hemos de admitir como un hecho normal este derecho del ser humano a ser dueño de su vida, conocedor de los procesos de su vida, porque el ser humano no es esclavo de sus procesos biológicos. Esto quizás antes sí, no teníamos esa... Ahora tenemos. Por tanto, no hay aquí un afán, digamos así, antimoral de ir contra la vida, sino simplemente este hecho que si lo enfocásemos bien, se educase adecuadamente, progresivamente, no daría lugar apenas a los problemas que da. Cuando se da, pues no podemos hacerlo irracionalmente, sino que el hombre tiene derecho, cuando se dan conflictos, problemas, situaciones verdaderamente un poco, ¿verdad?, problemáticas, a ver cómo procede. ¿En qué circunstancias podemos...? Pero espérate, que me has hecho una pregunta que yo quiero dejarlo bien claro. Mira, hay la posición que yo llamaría más tradicional, que tiene su sentido, y que hoy se mantiene todavía por mucha gente, quizás la mayoría, de que realmente vida humana se da desde el primer instante de la fecundación, ¿verdad? Yo voy a distinguir muy claro. Creo que la gente entienda, admita luego o no, lo que dicen hoy los investigadores de la bioética desde la biología molecular. Entonces, bien, esa es una posición que siempre ha sido discutida. No siempre se ha admitido que era cierto, era claro que desde el principio de la unión del gameto masculino y el gameto femenino, es decir, desde la constitución del cigoto, ahí estaba ya todo presente. Eso era ya un sujeto humano individual. Eso es lo que se dice ahora todavía. Evidentemente, si se mantiene esta postura, desde que el principio, desde el primer instante, hay un sujeto humano individual, no hay nada que hacer. No, si se mantiene esta postura, es verdad, lo del genocidio... Pero esto es lo que está en discusión. Esto se ha mantenido hasta los años 70, que comienza una nueva investigación, que yo la he seguido. Yo siempre mantuve esta postura en este libro mío, hace 40 años, que me parecía razonable, congruente, pero luego he visto que ha habido un progreso desde el punto de vista de la biología molecular. ¿Qué es lo que dice esta nueva posición? Sostenida, por ejemplo, por la Escuela de la Indeltalgo, Diego Gracia, Carlos Alonso Vedate. Hay una serie de científicos que están establecidos. Dicen claramente que sí, que en el proceso embrionario, que suele durar 2 meses, ¿verdad?, no todas las fases posteriores están contenidas ya en la primera. Pues lo que dicen, que en potencia está todo ya. No es verdad. No es verdad. El cigoto no contiene todo el desarrollo posterior de lo que va a ser el embrión hasta constituirse en feto. Hay unos factores genéticos determinantes, necesarios para que el embrión pueda progresar, pero el embrión
si no tiene posteriormente otros factores que no están presentes en los genéticos, lo que se llaman los factores epigenéticos, extragenéticos, no llegaría a ser nunca feto y por tanto ser humano, que se considera que son a las 10 semanas más o menos, a los 2 meses, a partir de los 2 meses. Sí. Entonces, esta teoría cuenta con que hay en el desarrollo sucesivo del embrión, hay realmente fases muy distintas que no advienen, no se dan por desarrollo natural desde lo que hay ya en el comienzo, no. Es decir, para esta postura que dice que desde el principio hay una miniatura de persona, el embrión ya es persona, es lógico si eso piensa. Pero esto es lo que está hoy discutido, esto es lo que muchos no admiten, pero no por decir, no, esto no puede ser, sino porque realmente los datos de la investigación llevan a eso. Entonces, según estos autores, que creo que lo desarrollan con fundamento, con serenidad y con mesura, vida humana propiamente, es decir, el sistema neuroendocrino, incluso orgánico, del embrión no estaría completo, no sería propiamente sustantivo, autónomo, hasta que el embrión pasa a ser feto, que es de 8 a 10 semanas, 2 meses aproximadamente. Esto es muy importante, este cambio de enfoque, cambio de visión, no niega la anterior, la completa, la perfecciona. Pero en ese intervalo, bueno, vamos a ir hablando ahora de casos más concretos, si te parece. En ese intervalo, la actual ley, la que todavía no se ha derogado, 14 semanas, aborto libre sin ningún tipo de restricción. Es verdad que al menos en las 8 o 10 primeras, si seguimos esa tesis, no hay vida humana plenamente, pero aún así, ¿qué postura adoptar ante alguien que quiera abortar? Ningún problema en ningún caso. Yo tengo que ser consecuente. Claro. Si no hay vida humana, sujeto individual constituido, sino que es un proceso constituyente que se va constituyendo, porque no solamente están los factores genéticos, sino los factores hormonales de la madre, etcétera, etcétera, Sí. no puedo decir que el feto pueda existir y ser por sí mismo independientemente de la madre y otros factores externos. Si no se da, no existe. Yo pongo siempre el ejemplo de la oruga, que llega a ser mariposa, la bellota, que llega a ser roble, y aún más clarito, lo del agua, Sí. que son 2 elementos, el oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno solo no es agua. El embrión, el feto, digamos así, con los solos factores genéticos, no es feto, no es ser humano. Esto está claro. Sí. Estos Sí, ejemplos. digo que Bueno, ahora... entonces, evidentemente, desde el punto de vista ético, esto no es una permisividad, sería una conclusión lógica, digamos así, que la interrupción del embarazo antes de los 2 meses, desde esta postura bioética, Sí. pues no sería un atentado contra la vida humana. Y fíjate lo que aquí se abre, ¿no? Qué horizonte. Cuando hay situaciones inesperadas, violentas, antihumanas, en las cuales la persona, la mujer, la pareja dice, esto no lo esperábamos, esto es contradictorio. Oye, tranquilos, tenéis plazo. poder para regular, para ordenar esto, sin transgredir la moral, diciendo, aquí no hay atentado ¿Y contra qué sucede cuando ya se ha pasado ese plazo? Sí. En casos de la tesis de los supuestos, la anterior, la del 85, el caso de violación, por ejemplo, aunque ya haya transcurrido ese plazo, ¿cuál es la postura a adoptar? Evidentemente, a mí no me sale dar una postura definitiva porque hay tantas cosas que concurren. Pero vamos a ver, y es tan difícil luego que meterse en el libro tratamos, claro, meterse en el ejemplo de cada persona, que eso es muy complicado. Cada una de las situaciones. Claro. Hay quien, sin razón alguna, porque llega un embarazo inesperado, no programado, no planificado, a lo mejor sin una razón dicen fuera. Claro. Es diferente por ejemplo, la situación de aquella mujer en que se siente violada y como efecto de la violación, yo conozco casos tremendos que me ha tocado vivir, pues hay un embarazo. Evidentemente esto es un hecho antinatural, violento, coactivo, es posible. Claro, si se da ya, tú me estás hablando después de los 2 meses. Claro. Porque no tendría por qué, porque puedes solucionarlo antes. Sí, bueno, pero coincidimos. Pero tú ya me pones en el extremo. Claro, porque en el otro hay una respuesta más amplia en el primer caso. Yo, mira, ahí en ese caso, y me ha tocado vivirlo, pues creo que yo no puedo dictaminar
en nombre del otro lo que tiene que hacer. Yo le puedo comentar, le puedo ilustrar, le puedo hacer ver una serie de elementos. Lo que sí me solidarizo con ella diciendo, oye, esto no es efecto del amor, esto no es fruto de tu libertad, esta maternidad posible es contraria a la voluntad de Dios, esto no hay quien te lo acepte porque no es natural, no es libre. Sí. Bien, pues lo que tú hagas en tu conciencia, mira a ver, tú es la que tienes que decidir con tu conocimiento, con tu cultura, con tu situación real, qué es lo que consideras más adecuado, y hay que respetar lo que haga esta mujer en nombre de su conciencia. A lo mejor yo lo haría de otra manera, yo, claro. no ella. No, ¿Por qué? Porque mi situación personal, cultural, es distinta. Pero ella, que es en definitiva la que tiene que tomar la decisión, yo no puedo usurparle. Un inciso, la decisión la tiene que tomar solo la... Bueno, en este caso sí, claro, pero en otros casos la decisión debe ser única y exclusivamente de la mujer. No. Pues muchas veces se da circunstancia, los que somos, hombre, los que somos la hombres, mujer, digamos, en este caso, si claro, tiene un contorno familiar, social, de confianza, pues no va a decidir por sí sola. Consultará, hablará, dialogará con la gente que le puede decir, que le puede... Eso es normal. Pero hay que respetar mucho, en última instancia, sin la moral tradicional, la última norma, la norma última es la propia conciencia, aun cuando pudiera estar equivocada. No, te lo digo en el caso del marido, de la pareja que quiera seguir adelante con el embarazo y la mujer no quiera. La última decisión siempre la tiene la mujer porque está dentro de su seno, que sea durante un tiempo determinado, X meses. Pero la situación de eso no se habla casi nunca. Pero la situación de la pareja, del que al final, en un caso de conflicto que se han dado, yo también conozco casos de esos, en el que el hombre quiere tener el hijo, pero la mujer no. Claro, la última decisión siempre es la de la madre. Es complicado también la situación. Es difícil, porque claro, esas situaciones hay que resolverlas en concreto. Yo no te puedo dar ahora una solución porque esto no se puede así. A mí me ha tocado estar en soluciones muy concretas y tengo que decirte que muy duras, pero para todas se ha encontrado una solución adecuada. A lo mejor no ideal, pero es que muchas veces lo ideal es enemigo de lo mejor. Hay que buscar qué es lo más razonable, qué es lo más adecuado. Sí, porque lo ideal probablemente hubiera sido que no se hubiera llevado a cabo. Quiero añadir, ahora, esto es muy importante, porque fíjate, normalmente, frecuentemente se dice, no, es que los católicos en este punto tenemos una moral propia, específica. No tenemos ninguna moral propia ni específica respecto a lo que nosotros podemos decir cuándo comienza la vida humana. Esto lo dicen los grandes moralistas, el padre Bernard Häring, que respecto, lo dice además el Concilio Vaticano II, respecto a determinar en qué momento comienza la vida humana, nosotros no tenemos respuesta. No la tenemos ni en la Biblia ni en el magisterio. Aparece por efecto de qué. Sí. La posibilidad de decir, no, nosotros sabemos, no sabemos. Eso tiene que averiguarlo la ciencia, las disciplinas humanas, conjuntamente, y en eso el Concilio Vaticano II es contundente. Hay que respetar la autonomía, la metodología propia de las ciencias, y con ellas debe contar la Iglesia, el teólogo, para poder buscar la solución acertada. O sea, no queramos imponer una doctrina inventando una moral que no tenemos. Te entiendo. Sobre esto no tenemos respuesta propia específica. No la hay. Tenemos que atenernos a lo que dicen los científicos. Muchas veces no está claro, está en investigación, pues bueno, pues tampoco podemos ir más allá. De momento esto es lo que se sabe, pues hasta ahí bien. Y entonces realmente pues esto aclara mucho y resuelve muchas dificultades y muchos problemas. Vamos a darle la última vuelta de tuerca a un caso concreto y luego ya nos ponemos a hablar más en concreto del libro y de la postura muchas veces, creo yo, incongruente de la propia institución. Pero en el último caso, que además ahora mismo es uno de los más debatidos, porque se supone que va a desaparecer de la ley. En el caso de deformaciones físicas o psíquicas del feto, del embrión, una vez pasado, porque eso, por desgracia... por fortuna se está consiguiendo adelantar el proceso de evaluación, pero todavía en muchos casos no se detecta hasta que pasan varias semanas. Sabiendo que no hay respuestas prefijadas,
en el caso de las minusvalías psíquicas? Bueno, es el efecto de con malformaciones. Con malformaciones. Hombre, hoy día puede haber un diagnóstico a tiempo, con lo cual yo pienso... ¿Puede haber un diagnóstico antes de las 8 semanas? Sí. Puede, hoy día sí. Y entonces pienso yo, pero de todas maneras tampoco soy yo palabra autorizada para decir esto. Bueno, supongamos pero vamos, yo creo que hoy día se puede saber con antelación qué tipo de malformación, de deformidad, es verdad. Hay algunos tipos de ariencefalia, por ejemplo, eso está clarísimo. Claro, porque ahí no hay... Sí, yo me refiero a algún tipo de síndrome de Down, una enfermedad de la que frágil, lo demás. Hay otros, pero esto seguramente se puede detectar, se pueden conocer con anticipación, y entonces evidentemente si siempre se hace antes de los 2 meses, sí, ahí no hay problema. está claro. Lo otro, pues entonces ya tendríamos realmente, pues eso, hay quienes lo alargan el plazo, algunas legislaciones, y nosotros creo que el grupo que hemos intervenido en este punto, pues ahí seríamos congruentes, seríamos lógicos diciendo, hombre, pasados los 2 meses, más o menos las 10 semanas, ahí en principio habría un ser humano. Ahora es una situación peculiar, conflictiva, entre la conciencia de la persona, de la mujer o de la pareja y la realidad que viene. Todo eso tampoco se puede decidir así alegremente, sino que hay que estudiar en cada caso qué es lo que conviene y qué es lo que ellos, dada su situación personal, de pareja, familiar, social, convendría, ¿no? Hacerlo. Siempre dentro de unos plazos que más o menos están establecidos como máximo. Sí. ¿Entiendes? A mí lo de... Igual lo digo una burrada, pero lo de la postura de la Iglesia institucional respecto al aborto me recuerda, desgraciadamente, a la postura de nuestro gobierno respecto a la inmigración. Respecto a la inmigración, me explico. Ponemos trabas y hacemos prohibiciones, pero no ponemos las bases para que, en el caso de la inmigración, no estén obligados a saltar una valla porque en sus lugares de origen tengan circunstancias para vivir. Bueno, y en el caso del aborto, claro, es muy importante. Sí. Y en el caso del aborto me refiero a que no se ponen las condiciones matriz, de acompañamiento. Yo te voy a hacer una reflexión en torno a esto, a ver si logro explicarme. La matriz de la vida humana cósmica es siempre comunitaria, no individual. De acuerdo. Entonces, pensar que la cuestión del aborto es una cuestión exclusiva de la mujer o de la pareja o de la familia no responde a un concepto auténtico de la realidad humana. Nosotros somos seres sociales, comunitarios, convivimos, dependemos los unos de los otros. Tú me influyes, yo te influyo. Totalmente de acuerdo. Y no hay, fíjate bien, hoy, según los cosmólogos que están estudiando estas cosas, cada vez menos, no hay acto humano importante que no repercuta en el universo. El efecto mariposa. Y no hay cosa cosmológica que no intervenga también en el ámbito individual tuyo. Entonces, fíjate tú, yo no entiendo el afán, eso que tú dices, y yo lo llamo retórica, demagogia, de muchos defender la vida. ¿Qué vida defienden? La prenacida, bien. Cuando hay otras vidas ya nacidas, constituidas, ¿no? Que dependen del contorno social, cultural, político, y ahí la economía, la política, no crea las condiciones positivas para un desarrollo auténtico de la persona, para asegurar los derechos básicos de la persona, el derecho a tener vivienda, el derecho a tener alimentación, el derecho a tener educación, salud, y todo eso repercute luego ¿en qué? En la familia, en la pareja. No es lo mismo que nazca un niño en una chabola, que nazca en una casa bien constituida, que no le falta nada, para su vida, para su salud, para su alimentación, para su recreo, para su descanso, para su educación, que en una favela donde las condiciones verdaderamente son infrahumanas y que todo esto le van a deteriorar a la pareja y van a deteriorar a la familia. Sí, te lo digo porque la institución en muchas ocasiones se ha dedicado demasiado, o lo justo a lo mejor, a definir que el aborto es un pecado, es un crimen, tal y que cual, hay que denunciar pero las condiciones sociales, económicas y políticas que impiden. No, pero incluso la propia institución, te pongo ejemplos, la Iglesia alemana hace 3-4 años tuvo que cerrar esos centros de planificación familiar que tenía porque algunos católicos presionaron. Bueno, pero digo que los que trabajaban allí estaban evidentemente a favor de la vida, intentaban que la pareja o que la madre o que la mujer
siguiera adelante con su embarazo, pero si se decidía que no, lo que hacían era acompañarla en ese proceso que también es doloroso para una persona que está en este mundo también, que es la mujer y que va a llevar a cabo. Hay que atender siempre. Pero muchas veces nos hemos centrado, parece que no soy el entrevistador, perdona, muchas veces se han centrado la institución en quedarse en la prohibición y no en el acompañamiento. Esta misma semana me ha gustado unas declaraciones del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, que ayer las publicábamos en Religión Digital, que decía: no debemos dejar de decir no al aborto, pero tampoco debemos dejar de acompañar. No al aborto y, como dices tú, claro, creando previamente las condiciones positivas que lo impiden. Eso es. Y posteriormente, y además, si se dan esas situaciones, acompañarle. E intentar comprender también la situación. Si no, eso es, como te diré, retórica, es hipocresía. ¿No dice usted que está a favor de la vida? Pues ahí la tiene. Hay que asistirla y hay que acompañarla, porque claro, la vida humana es compleja, tiene estas limitaciones, podemos fallar, todo el mundo se equivoca, y cuando se equivoca hay que atenderlo con misericordia, con amor, con más amor y más cuidado que antes, como lo hace el Papa Francisco. Probablemente no ha sido la postura mayoritaria, al menos entre nuestra jerarquía en los últimos, años. No creas tú, aunque a lo mejor oficialmente las personas más destacadas no, pero luego en la realidad el mundo, el pueblo de Dios, la gente es anónima, trabaja mucho. Y seguimos en ese sentido de entrega, de ayuda hasta el extremo a los más necesitados también en este aspecto. Entráis en el libro no sé si a valorar la futura ley, pero por lo menos los aspectos claves de la futura ley, o por lo menos coméntame qué te parece el anteproyecto que está preparando y que va a aprobar. Parece ser que sin ninguna modificación el gobierno del Partido Popular. Parece que quieren incluso rechazar cualquier tipo de solución para el caso de malformaciones. Sí. A mí eso está claro, lo tenemos claro que no. Y yo, pues eso, la ley anterior con los plazos podrás discutirlos más o menos, pero era una posible solución. Ahí es donde podríamos dialogar, sí, ¿no? Científicamente, y unos y otros decir, hombre, pues el plazo es excesivo, o no está acomodado, o no es lo que hoy parece, podríamos deducir de acuerdo con lo que las ciencias nos dicen. Pero yo creo que, fíjate, te insisto, que el gran paso es todo lo que te he dicho anteriormente. 2 meses es mucho. Probablemente estaríamos... Porque ya todas las acciones en ese plazo no serían abortivas, serían anticonceptivas. Y el hombre tiene derecho, la persona tiene derecho, la mujer tiene derecho, no como los animales, que se decía, hombre, natural es lo que la naturaleza enseña a todos los animales. Mire usted, que todavía estamos instalados la persona humana no es un animal. Todavía estamos instalados... Es un animal racional. Y tiene derecho a conocer y a regular, como hemos dicho antes, este exceso de fecundidad que hay en ella, y que por otra parte, si no se darían estos problemas, no podemos seguir admitiendo la ley o la norma tan repetida en la antigüedad y que ha llegado hasta nuestros días, de que la sexualidad humana tiene como finalidad la procreación. Única y exclusiva, sí. Ya. Eso es también... Sí, pero partimos de una base en la que hasta hace nada y todavía, tanto el uso de la píldora, el uso de la píldora el día después, e incluso el preservativo son actos contraceptivos y casi abortivos, incluso el preservativo, que impide la llegada, en ese sentido ha habido un la cambio, posibilidad de un cambio que lo quiero señalar, muy notable. Si tú coges, por ejemplo, la definición que te da el derecho canónico sobre el matrimonio, te dice que es un contrato entre un hombre y una mujer que otorga el derecho al uso mutuo de los cuerpos para procrear. Te define el matrimonio como una agencia de procreación. Y bien, el uso mutuo de los cuerpos. Sí, el uso mutuo de los cuerpos para procrear. Y luego Arregui, que fue uno de los manuales de teología moral para todos los confesores en el año 50, pues te decía eso, que la relación sexual intramatrimonial tota en cuanta proter generaciones, toda ella está orientada a la generación, y si no se logra la generación, por lo menos intencionalmente, hay pecado. Bueno, entonces, la búsqueda del placer, incluso dentro del matrimonio, ya no cambio de una orientación fundamental que hemos dicho antes del embrión, sino el sentido, el significado profundo de la sexualidad humana no es instintivo, no es fisicista, no está predeterminado y yo tengo que someterme a él como un esclavo. Hombre, está indicado, sugerido por la naturaleza, sí, pero tú tienes el poder
de conocerlo y utilizarlo responsablemente, eso sí. Aquí, con lo que estoy diciendo, no quiere decir, bueno, pues aquí para don Benjamín Forcá no vale todo, no vale todo. Mira, el bien y el mal, ¿verdad? Lo que es bueno, lo que es malo, es patrimonio de la humanidad. Lo que pasa es que se nos ha vendido, Benjamín, que la paternidad responsable era una forma de colar abortos o colar condones, no sé qué, cuando es un poco lo que pasa con este papa, que parece que algunos le critican porque dicen, bueno, con este hombre vale todo, y al revés. Yo creo que nos estamos haciendo más adultos y más corresponsables, y hacerse responsables de las cosas, de la paternidad, de la participación en la Iglesia, implica un compromiso fuerte, no que pase lo que pase. Tú atiendes la definición que te daba el derecho canónico y la definición que te da ahora el Concilio Vaticano II. El matrimonio es una comunidad íntima de vida y de amor. Perfecto, con lo cual quiere decir, hay cantidad de matrimonios, se calcula que alrededor de un 8 o un 10% que son estériles, no podrían procrear, entonces no tendrían razón de ser como matrimonio. Claro. Luego, la procreación no es la razón que fundamenta y justifica el matrimonio, sino el amor. Un proyecto de amor, de convivir juntos, y dentro de él, pues normalmente entra como una dimensión normal la paternidad, la maternidad, la fecundidad. Bien, entonces esto realmente nos da una visión, yo creo que más positiva, como tú dices, pone al hombre en un punto de mayor responsabilidad. Él es el dueño de la vida y lo es. El animal ahí no tiene nada que hacer, él tiene como guía los instintos. El ser humano no es un ser instintivo, es el que, evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo en este caso? Nadie lo puede inventar por sí mismo cuando nace. Tenemos ya un patrimonio, una herencia, una sabiduría heredada, en muchos casos acertada, formidable, en otros casos hay que continuar, hay que perfeccionarlo, porque no lo vamos consiguiendo. Y entonces, junto al saber histórico que heredamos, tenemos que añadir nuestro propio saber, ¿verdad? Sacado hoy de nuevos conocimientos, de nuevas aportaciones que nos dice, caramba, antes esto no sabíamos, esto lo ignorábamos, ahora nos permite hacerlo con mayor libertad, con mayor responsabilidad. Sí, es como pedir que la Biblia te dé respuestas al uso de Internet, a la vida en otros planetas o a la investigación celular, porque se escribió hace 5.000 años y no había un contexto que lo demuestre. Por parte de los cristianos, esto es una reflexión que hago. Por algo decía el cardenal Martini que la Iglesia Católica, la institución, llevaba 200 de atraso. Sí. Y es que hemos estado un poco a la defensiva, a la contra, todo lo que ha sido la modernidad, sí. La dignidad humana, los derechos humanos, el protagonismo de la persona, la creatividad, la libertad, todo eso, parece que era contrario al mensaje del Evangelio. Dios mío, Señor. Cuando viene ahora Francisco y otros muchos y te dicen que en la bienaventuranza, si en el propio Evangelio están resumidos esta los derechos humanos. Antimoderna, esta especie de hostilidad y de oposición de la Iglesia con el mundo moderno, era clarísimo. Yo te podría enumerar una serie de puntos que dices, qué terrible. El modernismo. Pero vino el Concilio Vaticano II e hizo un puente, dialogó y estableció diciendo, no, nosotros no tenemos aquí el depósito de la verdad, no tenemos toda la verdad y ni somos competentes para muchos casos, como lo dice ahora el Papa Francisco. Os escuchamos. Lo que pasa es que en los últimos 50 años nos hemos ido al otro lado del puente también. Nuestros senderos son los nuestros, no hay contraposición, pero tenemos que escucharos, tenemos que admitir. No, la Iglesia en aquel entonces no admitía, porque estaba atrincherada en unas posiciones anteriores, dogmáticas, caiga quien caiga. Y entonces, claro, esto nos ha hecho mucho daño. La Iglesia ha aparecido como oscurantista, el cristiano era un reaccionario, era un oscurantista, era opuesto a todo lo nuevo, a todo lo moderno, a todo lo que significaba avance y progreso. Sí, señores, tienen razón, hay que reconocerlo y decir, mea culpa es mea culpa. Pero hemos intentado, hace años ya, muchos años, y siempre ha habido en la Iglesia gente abierta, crítica, ¿no?, que ha intentado mantener esta postura de diálogo, de, al fin y al cabo, todo lo que es producto del ser humano, la razón, la ciencia, la libertad y eso es de Dios. Es Dios. Es maravillosa esta institución que tiene tanta gente distinta y diferente, esta institución que permite que se siga, pese a todo avanzando, pese a que después del concilio hubo un retroceso
Hombre, no, como una casi estrategia, dinamitamos, un casi palo dinamitamos el tremendo. puente ese que habíamos montado y sin embargo ahora estamos, bueno, la gente normal, la gente de la calle está reobservando a la iglesia a través de Francisco, pero muchos que lleváis mucho tiempo trabajando y haciendo posible también que... Porque este es otro tema del que no se ha hablado. La primavera de Francisco es posible gracias a que hay mucha gente también, igual que el Mucha concilio, gente. Y fíjate- igual que el concilio fíjate fue lo que te voy posible a porque había decir, mucha ya gente que estaba hablas de trabajando esto, por ello. Es verdad. Hemos tenido, sí, unos pontificados que han durado casi 40 años. Juan Pablo II, Benedicto XVI, yo podría hablar mucho de eso, en que no aceptaron el Concilio Vaticano II, dicho sea con toda claridad y con todo respeto. Sí. El cardenal Ratzinger a los 20 años hizo un diagnóstico tremendo de cómo los primeros años del posconcilio habían sido un desastre absolutamente desfavorables para la Iglesia. Dice, ahora viene una nueva interpretación, ¿la que hago yo? Oiga, que ha habido aquí todo un movimiento de la Iglesia con gente de arriba y de abajo, que hemos avanzado, y no, se paró. Se desactivó. Se pararon los dinamismos renovadores del Vaticano II. Y esto ha sido un desastre para la Iglesia. Viene este hombre ahora y dice, caramba, claro, no es improvisado. Este hombre ha recogido todo el espíritu, toda la fuerza contenida del Vaticano II, estaba ahí, ha explotado, porque estaba contenida, no fue en vano, y este no solamente la acoge y la saluda con entusiasmo, sino que la canaliza. Es lo que está haciendo el Papa Francisco, y por eso es una nueva primavera. La gente se siente que respira nuevos aires, como se deja todo ese boato, toda esa ostentación cortesana, ridícula que hemos mantenido, la autoridad, el poder en la Iglesia, y él es directo, es sencillo, es llano, es popular. Lo que interesa Y la es sensación esto. de que puedes hablar de iglesia y del Papa como creyente en cualquier ámbito y que no te tratan de bicho raro, ni de extremista, ni de... Es interesante. Somos seres humanos, como todos los demás. Yo siempre, me parece que os lo recordaba el otro día, cuando Pedro, el primer Papa, visitó a Cornelio, ¿verdad? Convertido, que era un capitán de la Legión Romana, y entonces cuando llega Pedro a su casa, se echa a sus pies y le dice, Pedro, levántate, que yo soy un hombre como tú. No olvidemos esto. Y este es el mensaje del Papa, que es humano, que tiene una humanidad formidable, de ternura, de misericordia, de comprensión, para los más necesitados, para los más excluidos, ¿no? Esto es lo que le hace llegar. Sí. Y ahora, no solamente eso, cuidado, porque algunos dirán, bueno, este Papa sí es muy ligero, Los no gestos, tiene pensamiento, lo cual, es muy sólido, tiene una tradición y una formación. Ahora, él tiene claro que él solo no va a hacer todo esto, resolver todos estos problemas de la homosexualidad, del aborto, del sacerdocio de la mujer, de los divorciados en la Iglesia. No ha dicho, ya lo resolveré, no. Vamos a resolver, vamos a trabajar juntos, todos. Y ha dicho, hay que descentralizar a la Iglesia, tienen que ser las conferencias episcopales, los sínodos, los teólogos, los especialistas, todo el pueblo, tenemos que estar colaborando. Si el Papa, para mí, está haciendo una revolución verdaderamente eclesial, un modelo de iglesia. Porque nuevo. si lo impusiera no por ordeno y mando... Como decías claro. tú antes, si el pueblo, todos nosotros, no vamos a su lado, no se lleva a cabo esto. Él solo no puede. Sí. Y no sería bueno que lo hiciera él solo. Es que no puede. Un ordeno y mando sería lo mismo, pero del otro lado. Hay muchos que quieren que el Papa de una manera inmediata, ya. Esto es, oiga, un poco de momento. A este Papa le han caído encima una montaña de problemas que nadie ha querido resolver. Está resolviendo, ha comenzado de una manera maravillosa. Denle tiempo porque cuenta con todos nosotros. Claro. Si ustedes quieren que lo resuelva él, es que están añorando la figura anterior de un Papa absoluto, con un poder absoluto para ser él quien resuelva los problemas. Falso. Por ahí no viene. Estamos completamente de acuerdo en eso, Benjamín. Me alegra mucho. Lo dejamos aquí, ¿te parece? Está bien. Seguiremos hablando de este y otros temas. Hemos contribuido a hacer un poquito de luz. Yo estoy convencido de que al menos vamos a desatar el debate, que también es interesante, que se hable y que se siga hablando de esto sin posturas dogmáticas. Ahora, y si quieres una última idea, pues no sé, me lo has indicado al principio, que tú me decías, es un problema, el problema del aborto complicado, y es complicado, es difícil, un consenso.
Porque claro, también viene aquí, al parecer, la intervención de algunos jerarcas diciendo que sobre este aspecto no puede legislar el Parlamento, que eso es monopolio exclusivo de la Iglesia Católica. ¿Desde cuándo? Desde nunca. Las normas de la moralidad en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, corresponden también. En definitiva, es la persona la que es moral, sujeto de moral, y es ella la que delega democráticamente, y son ahí donde tienen que crearse las condiciones para hacer una búsqueda, un estudio, una investigación de los problemas que tiene la sociedad y buscar la solución entre todos. Se puede, claro que se puede, porque mira, ahora no vamos a considerar si tú eres mahometano, judío, protestante, católico o ateo. Somos todos seres humanos, ¿no? Sí. Y todos nos guiamos por algo fundamental, que es la dignidad humana, que son los derechos humanos, que son la capacidad racional que tú y que yo y todos tenemos, la responsabilidad que todos tenemos de proceder así. Desde ahí tenemos una base común, una plataforma que nos une y nos identifica para dar solución a los problemas, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Y uno lo haremos desde la óptica de nuestra propia fe y consenso, otros desde... un consenso común, porque mira, el practicar la justicia, el ser veraz, el respetar al otro y que los demás te respeten a ti, etcétera, son normas comunes que admitimos todos. Sí, sí. Y que están en el Evangelio, en Mateo, en Mateo 25. Ahí está, que están incluidas. En ese Mateo 25 y en las bienaventuranzas que nos comenta. Muchas gracias, Benjamín. Debate en torno al aborto de Desclé con Benjamín Forcano, que está aquí con nosotros, con Federico Millor Zaragoza, con Juan Maciá, que bien le conocen, Nuria Terribas y Javier Elzo. Con Desclé, un libro imprescindible. No dejen de comprarlo. Muchas gracias, Benjamín. A ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenas.